Hello, buenas tardes, boa tarde, good afternoon. Before starting our webinar, just some instructions. Quisiera darles algunas instrucciones para la utilización de la interpretación simultánea del inglés al español. Como sabrán, este webinario se va a hacer en inglés con interpretación al español. Si desean escuchar en inglés, hagan clic en el icono en forma de globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla y al hacerlo se desplegarán las distintas opciones. Pueden escoger inglés o sencillamente no hacer nada y dejarlo en apagado para escuchar todo en inglés. Si desean escuchar la interpretación al español, hagan clic, por favor, en la opción español, haciendo clic primero en el icono. Podemos empezar entonces nuestro evento. Sean bienvenidos todos. En nombre de la QRCA, la Red Latinoamericana de Investigación Cualitativa y Contabilidad Crítica, soy Mari Vera Colina, voy a ser la moderadora y estoy en Bogotá, Colombia. Bienvenidos, bienvenidas todos. Tenemos participantes de distintos países en este webinario de hoy. Será el primer webinario de QRCA Latinoamérica, nuestra red latinoamericana. Es un gran placer tenerlos a todos con nosotros. El tema de hoy, como saben, será estudios decoloniales en contabilidad, avenidas y posibilidades. Y nuestras dos oradoras del día de hoy serán la profesora Fernanda Sauerbrunn. No voy a leer su hoja de vida, y Diane-Laure Ariely. Solamente quiero que sepan que tienen la biografía de ambas con la información del evento, y Fernanda va a hacer una presentación sobre uno de sus artículos de publicación recientes sobre los estudios decoloniales en contabilidad. Ella es profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y Diane Log va a hacer comentarios y va a interactuar con Fernanda. Es profesora también de Western University en Canadá, en la Facultad de Administración y de Negocios. Estamos muy contentos por esta reunión de hoy. Esperamos que sea muy, muy útil, interesante. Estas dos grandes investigadoras nos van a hablar de temas sumamente importantes y de gran interés el día de hoy, así que también esperamos mucha participación. Tenemos algunos minutos para esta presentación, o sea, yo he utilizado estos minutos para estas palabras iniciales y con la presentación las dejo con nuestras oradoras. Disfruten, envíen sus comentarios y preguntas a través del chat. Tenemos algunos minutos para interactuar con las profesoras. Así que eso es todo lo que tengo que decir. Habrá unos anuncios al final de la sesión, pero vamos a dar la palabra sin más entonces a la profesora Fernanda Sauerborn. Sean bienvenidos. En nombre de la red QRCA, es un placer tenerlos con nosotros. Fernanda, adelante. Un momento, voy a compartir mi pantalla y prepararme
con todos los detalles. Mari, gracias por sus lindas palabras de presentación. Mi objetivo es hacer una contribución modesta al debate en nuestro campo. Es un placer estar aquí con la comunidad QRCA después de nuestra reunión de noviembre del año pasado, que también se hizo de forma virtual. Es un placer estar de nuevo con nuestros amigos y colegas. De nuevo, es un momento muy importante para nosotros. Estamos iniciando nuestra serie de webinarios y es para mí un honor estar en este primer webinario hablando de decolonialidad. Voy a hablar de un artículo que acabo de publicar con tres coautoras, Rosángela, Clara y Rosineri, y que es el producto de nuestras discusiones de los últimos 5 a 6 años, en que Rosángela bueno, empezó a trabajar con su doctorado y Clay ahora me está siguiendo también en mis pasos bajo mi supervisión. En este artículo, ¿por qué redactamos un artículo como este? ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuál es la idea principal que subyace a este tema de la colonialidad? No, la idea era recuperar perspectivas que yo he leído a lo largo de mis trabajos para mi doctorado bajo la supervisión de Alex Faría. Cuando empecé a trabajar en contabilidad después de graduarme, empecé a buscar literatura sobre contabilidad crítica y tratar de entender un poco cuáles son las posibilidades de la decolonialidad en ese campo. Y por eso hicimos este trabajo. Estamos tratando de entender, de también contribuir, aportar y construir puentes y posibilidades para estas perspectivas. No sé si ya concluimos o no, no sé si es un trabajo terminado. Yo creo que es tan solo un paso inicial en este proceso. Vamos a ver un poco lo que, hablando de la literatura sobre contabilidad crítica y lo que utilizamos para desarrollar nuestra argumentación en este artículo, la idea es que la contabilidad va de la mano con el proceso de globalización y financialización. Y los autores que enumeramos aquí nos ayudan a entender el papel de la contabilidad en la forma neocolonial, digamos, del conocimiento, en cuanto al avance de los conocimientos, la forma de ver el mundo, de abordar el mundo. Ingresamos, bueno, leyendo no solamente sobre colonialidad y colonialismo, neocolonialismo, sino que también descubrimos posibilidades de, digamos, controvertir cómo va avanzando en la contabilidad. Algunos dicen que los contadores son tecnócratas, que son guardianes del neoliberalismo, de las normas de contabilidad. Bueno, y que son una élite oculta que lo crea, lo forja y lo lleva adelante en el mundo. Como forma neocolonial, la contabilidad es una forma de dominar el conocimiento y el ser también en otros contextos. Hay varios autores que han escrito sobre esto ya anteriormente. En Brasil tenemos estudios que también desafían e impugnan los programas, los planes de estudio, ya que afianzan la economía neoclásica y el neocolonialismo. No solamente en Brasil, sino en todo el mundo hay académicos interesados en el tema y entonces vislumbramos la posibilidad de construir un puente entre el tema de la decolonialidad y la contabilidad. Y en nuestro artículo que está por publicarse, asumimos una
postura, diciendo que el conocimiento de contabilidad dominante actual es un discurso invisible neocolonial y una práctica muy poderosa que refuerza el capitalismo financiero, que refuerza y materializa ese tipo de colonialismo a través de la práctica, de las empresas, de los bufetes, sino también en los pequeños, en las pequeñas empresas, en las comunidades, en las cooperativas, reforzando distintas maneras de pensar y donde la mayoría de todos estos elementos surgen a través del capitalismo financiero. Nuestra postura es que fomentar otras posibilidades y perspectivas ontoepistémicas alternativas nos va a ayudar a descubrir y desarrollar posibilidades de conocimiento subalternas desde y en los márgenes. El trabajo se estructura alrededor de 5 objetivos principales. El principal es contribuir a los esfuerzos para construir puentes que surgen en distintas partes del mundo en la literatura y consolidar algunos conceptos. Y nuestra concentración especial se basó en la literatura latinoamericana de estudios decoloniales. Entonces, lo dividimos en 5 partes. En la primera tratamos de recalcar las diferencias entre la teoría de la crítica postcolonial, PCT, no sé, el movimiento de la epistemología decolonial, ver cuáles son las trayectorias, orígenes y conceptos. Después contrastamos estos dos, las perspectivas, y también revelar algunos elementos específicos que provienen de la teoría decolonial, pero sería demasiado teórico si nos limitáramos a esto, así que también nos adentramos en la parte crítica, analizamos las publicaciones y algunos estudios para ver qué clase de abordaje tenían. ¿Cuál es el lente teórico que utilizan? ¿Cuáles son sus escogencias metodológicas? Así que esta literatura, déjenme decirles que es muy interesante. Ya al final de nuestro artículo hablamos de cómo se hace para incorporar, recibir la decolonialidad, qué podemos hacer en cuanto a desobediencia epistémica, según lo que dice también en la literatura. Es un trabajo que también identifica limitantes, críticas, controversias, y yo creo que también generamos otras controversias, otros temas que surgieron que no se han abordado, por lo menos no de forma cabal, y que hace falta analizar. En nuestro debate, ¿qué hicimos? Nos remontamos al colonialismo, al neocolonialismo también, a los dos conceptos, reconociendo que tanto la teoría crítica postcolonial y la epistemología decolonial reconocen los procesos violentos que el contexto colonial ha impuesto, como la ocupación y la dominación que se dio en esos contextos fue violenta, no solamente en lo económico, sino también en lo social. Y ambos reconocen el poder blando, por así decirlo, lo que se está utilizando ahora desde el punto de vista económico, social y político para subyugar y subalternar o subalternizar a los distintos sistemas y pueblos en el mundo. Ambos nos hablan de la dicotomía también, que reside en el centro del colonialismo, la idea de que existe un dominador que es avanzado, progresista, moderno, el nosotros, mientras que el otro es retrógrado, primitivo y nativo, y es los ellos, ¿verdad? Que tienen que avanzar de alguna manera o desarrollarse. Lo que subyace es la imposición de un proyecto de modernidad por parte del colonizador
sobre el colonizado, borrando sus historias, sus creencias, su conocimiento, de manera que la historia del dominador es la que vale, así se presenta, así se lee, así se interpreta con su lente. Y es un proceso tan profundo que hay, porque para la gente que vive y se crió en un contexto precolonial, es que a veces ni siquiera uno se da cuenta de cómo nuestra conducta, incluso actos pequeños, menores, se ven imbuidos de eso. El prejuicio que se ve en nuestros países también está relacionado directamente con el proceso de dominación y colonialismo que se impone incluso en la modernidad. En nuestra presentación hicimos un breve resumen de la teoría crítica postcolonial. Es muy amplia la literatura, la verdad es que no se puede abordar de forma cabal y que principalmente está comprometida con el pluralismo político bajo la dialéctica de la dominación y la resistencia. Y atenderla. La PCT está bueno, la mencionan Said, Nandí, Spivak, Baba, Hall. Hay varios estudios en contabilidad que mencionan tales autores utilizando conceptos básicos como el orientalismo, por ejemplo, que se encuentran en este análisis del discurso. Y también está el hibridismo, la imitación, la ambivalencia, todo esto es muy interesante. Les voy a hablar más adelante en esta presentación de cómo nuestra literatura aborda estos conceptos. A veces están separados. Pero lo interesante es que los estudios de teoría crítica postcolonial tienen una influencia, han sentido la influencia tanto en el pasado como ahora del colonialismo y el postcolonialismo. Lo que tratan de hacer es revelar a través de una forma interdisciplinaria cómo siguen existiendo estos procesos postcoloniales. Externaliza cómo la gente, en términos culturales, digamos, cómo la gente piensa, actúa, trabaja, entiende y logra cosas en este entorno postcolonial. La epistemología decolonial o el movimiento decolonial es un poco diferente y es importante recalcar esa diferencia porque emergió recién en los años 90 en América Latina y se centra en descentralizar la retórica universal de la emancipación, que puede ser liberal o marxista, esta retórica, pero la epistemología decolonial las refuta las dos. Busca crear un nuevo tipo de liberación, no emancipación ni revolución, porque es imposible, teniendo en cuenta que la colonialidad sigue allí, sigue reforzándose en sus patrones a través de formas de dominación neocoloniales. Es imposible eliminar completamente todo esto de la mente de la gente, de su forma de actuar, y no solamente en grupos institucionales o instituciones. El movimiento o epistemología decolonial gana su centralidad en la promoción de, como, dice Miñolo, reexistir en nuevos términos, y como dice Enrique Dussel también, la exterioridad y la transmodernidad. ¿Cómo podemos exteriorizar esto? ¿Cómo demarcamos la diferencia entre lo que vemos como colonial, lo que vemos como regional o original, perdón? ¿Cómo podemos tratar con los dos de una manera transmoderna, que surja una nueva manera de ser? Porque la colonialidad sigue existiendo, es imposible erradicarla por completo. Por lo tanto, para estudiar la colonialidad es necesario centrar los estudios en lo que dijo, bueno, Aníbal Quijano, en lo que dijo Enrique Dussel y Walter Miñolo, que hablan del tema de la colonialidad y en distintos términos. Y a veces
bueno, empezaron juntos, pero estos tres autores son los principales, los que tengo aquí. Y hay algunos conceptos fundamentales como la desvinculación o el pensamiento limítrofe o fronterizo, entre otros, para poder realmente incorporar la decolonialidad. ¿Cuáles son los reclamos metodológicos de la epistemología decolonial? O sea, necesitamos utilizar métodos no extractivos. Hasta hace poco, los académicos cualitativos, críticos, han hecho investigación cualitativa tradicional. Y lo que hacemos nosotros en cuanto al análisis de discurso de estos autores, no es posible extraer y reexistir. Lo que tenemos que hacer en cuanto a la colonialidad es ir más allá y desarrollar otra manera de participar, de comprometernos, no de interactuar con el otro, no estudiarlo como un otro. Y también la desobediencia epistémica, que es un abordaje programático para alternativas de participación y acción programática, articulación de proyectos intelectuales, políticos y éticos como participantes dentro y fuera de las universidades asociadas con los movimientos sociales. O sea, la decolonialidad o el decolonialismo, la idea del no extractivismo, está asociado al concepto del minga epistémico. No se puede traducir al portugués ni al inglés, no sé cómo se podrá traducir, si alguien lo sabe, por favor me ayuda ahora. El minga epistémico reconoce que todo conocimiento es incompleto, incluso el regional y el eurocéntrico lo son. Y es importante que a la hora de darse a la tarea de utilizar estos métodos no extractivos, armonizar los intereses. No, me quedan 2 minutos, perdón. Muy bien. No solamente empoderarlos, sino también eh, eh, abordar sus luchas, sus posibilidades reales y alternativas. Y también hay algunos principios en cuanto a proporcionalidad, solidaridad y cómo se gestiona la escasez, gestionar la escasez en lugar de acumular, ser complementario con ellos, trabajar con ellos y desarrollar un sentido de comunitario, reciprocidad y correspondencia. Cuando hablamos de este abordaje programático, hablamos de trabajar con un proyecto universal, multicultural, de construir distintas alternativas con base en distintos saberes, posibilidades y conocimientos de distintos grupos. Y ese abordaje programático es la expansión de esa idea del intelecto público, digamos, o intelectual público, para empezar a relacionarse con públicos no académicos, también como forma de subsistir, de sobrevivir. Hicimos una revisión de la literatura y varios estudios. Aquí vemos una parte de la tabla que pusimos en nuestro artículo, que es una comparación, como mencioné al principio de la presentación, no lo voy a leer, por supuesto, en este momento. Lo interesante que vimos es que la literatura muestra que la contabilidad sí está retando, está impugnando el colonialismo, pero son pocos los autores que lo dicen de forma explícita. No dice que esto es postcolonial, esto no lo es. Son muy pocos los que utilizan este vocabulario, digamos, tanto los coloniales como postcoloniales. Perdón, o decoloniales, pero ambos los mencionan los marcos europeos estructurales. Y bueno, no estoy diciendo que sea o no sea, pero seguramente es una forma de pensar que debemos decolonizar y debemos aceptar que se puede hacer buena investigación académica sin un abordaje eurocéntrico, un marco teórico eurocéntrico, para poder conectarse, interactuar con distintos grupos desde el conocimiento y el intercambio.
La verdad es que nos parece que hay mucho potencial para ampliar estos estudios decoloniales y postcoloniales en contabilidad. Y lo que nos parece es que tal vez a través de la decolonialidad podríamos ir más allá de solamente hacer, mencionar lo que es la colonialidad y criticarlo. Ya conocemos varios análisis en el contexto postcolonial. Tenemos que iniciar la transformación, la liberación. Se puede reescribir o reinscribir la modernidad transformando la decolonialidad, siendo transcultural, pluriversal y también en cuanto a investigación, a participación con el público y no ser extractivo, tener al otro como socio, como aliado, no como un objeto, como algo que uno va a explotar o describir. Y también liberador, o sea, liberar a través de la docencia, métodos de docencia, ver también el conocimiento que no está en el plan de estudios o que no está en el programa, que forma parte también de los saberes. La idea es co-construir conocimientos. Y como dijo Miñolo, si la colonialidad aún le falta mucho para desaparecer, la decolonialidad también tiene la obligación de serlo, de persistir. Tenemos que encontrar una forma de reexistir con ello en nuestros trabajos académicos, también aquellos que están en los márgenes del capitalismo, pero aún sometidos a él. Gracias, Mary. Muchas gracias. Gracias a usted. No se preocupe, no se ha pasado del tiempo. Gracias, Fernanda, por su presentación. Mi recomendación a todo el público es que lean el artículo. Para mí fue todo un descubrimiento, la verdad. Después, al final, voy a agregar comentarios si nos queda tiempo. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a la profesora Diane Laure de Western University en Canadá. Va a interactuar con Fernanda, la profesora Ariale, sobre este tema tan interesante de que se habla hoy, su propia investigación en cuanto a la contabilidad indígena. Sea bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Espero que me oigan bien. Me llamo Diana y estoy en London, Ontario, Canadá, y estoy en un territorio tradicional de Danish Nabek, Nunapiwak, y de varios pueblos indígenas. La verdad es que estoy muy agradecida por mi relación con las comunidades indígenas de la región. Yo la verdad es que soy bastante nueva en cuanto a el recorrido de colonial. Yo soy producto del iluminismo francés. Yo nací y me crié con los sociólogos y filósofos franceses y me mudé a Canadá tan solo hace 6 años como, digamos, como colona. Y soy producto de todo esto. Antes de venir a Canadá, debo serle sincera que no tenía idea de lo colonial que era, no sabía cuánto, en qué medida había internalizado la imagen del hombre blanco europeo, que quería yo reflejar como imagen del éxito. Para mí la decolonización realmente es un recorrido personal. Se puede distinguir entre no creo que se pueda distinguir entre la investigación de uno y el recorrido de uno en este campo. Así que me alegra ver a tanta gente interesada en este tema para conversar sobre él, porque me parece que es clave para la investigación y para el futuro del planeta, para el futuro de la humanidad. Y
también estamos enfrentando grandes problemas con los proyectos modernos y tenemos que realmente acometer esta agenda. Eso es algo que quería, en primer lugar, reconocer. También quisiera contarles un poco por qué estoy aquí. No soy realmente una académica crítica, digamos. Estoy trabajando con las comunidades indígenas, estamos desarrollando nuevos proyectos o sistemas contables para que se reconozcan en el sistema capitalista, no solamente para atraer fondos, sino también para ser reconocidos por el gobierno federal de Canadá y también los inversionistas. Así que es una investigación muy práctica y la verdad es que y basada en la comunidad, y le agradezco mucho a la comunidad por apoyarme. Y en esa calidad vengo a este evento. Tengo muy poco tiempo de estar aquí y la verdad es que me agrada mucho aprender sobre el tema. Me impresionó muchísimo el trabajo de Fernanda. Qué hermoso, tengo que aprender más sobre Latinoamérica. Voy a ir a Brasil. Tengo que visitar. La verdad es que me sentí muy entusiasmada. Tengo algunas preguntas para usted, pero en primer lugar, quisiera que usted compartiera con nosotros, todos los presentes, qué quiere decir con contabilidad en este caso, porque cuando usted habló de la contabilidad académica, pero en realidad en su trabajo lo que sale es la epistemología, las metodologías de investigación, pero en cuanto a la estrategia, los negocios internacionales y otras disciplinas que tenemos aquí en nuestra universidad, en nuestra facultad de administración, bueno, ¿qué es lo que tiene de tan especial la contabilidad? ¿Qué es lo que tenemos que abordar desde esta lente, desde este lente? Yo soy economista. Yo la verdad es que no me presenté como tal desde un principio. Soy producto de la élite brasileña, de una familia portuguesa que lleva 400 años en este país. Además, para mí, enfrentar y trabajar con decolonialidad es algo nuevo. Llevo 10 años leyendo, tratando de cambiar mi práctica y mi participación y mi trabajo en la universidad, pero sí siempre sometida a las estructuras en que vivimos en este contexto específico, el de Río de Janeiro, donde no podemos reconocer quiénes son los pueblos originarios de aquí, que siguen aquí, ni siquiera los bosques originales se reconocen aquí, ya no están. Es difícil y complicado desarrollar y abrazarlo realmente. Bueno, yo creo que yo no soy una académica decolonial, sigo buscándolo y este artículo es una forma de tratar de organizar nuestros propios pensamientos sobre el tema. Y surgió así. Y la idea de comparar, contrastar la teoría postcolonial con el decolonialismo también es de suma importancia para nosotros, porque al principio yo no entendía, no lo entendía. No entendía la diferencia y yo no vengo de la contabilidad, ¿eh? Cuando ingresé al área de la contabilidad, yo leía sobre decolonialidad en cuanto a estrategia, negocios internacionales, comercio internacional, pero veía que sí estaba emergiendo en la antropología, sociología, ciencias políticas, relaciones internacionales, pero todos desde puntos de vista diferentes. Por ejemplo, en los negocios o relaciones internacionales, les preocupaban las relaciones entre países y cómo los procesos de decolonización tras la independencia no le dieron independencia en términos culturales ni una transformación en ese sentido. Cuando ingresé a la Facultad de Contabilidad, empecé a ver distintas posibilidades para la decolonialidad de la profesión, del profesional, como académicos, como auditores, como contadores. Hay papeles específicos que puede desempeñar la contabilidad. ¿Cómo puedo yo concebir mi propio papel y la profesión?
También podemos ver cómo la contabilidad está en todas partes. Como dijo Jesse Dillard cuando estaba aquí, me dijo, bueno, la contabilidad está en todas partes. Entonces, está en los informes, está en registrar los hechos, está en la historia, está en todo. Y lo que hace es medir, habla de la meritocracia también, está interconectado muy profundamente con los procesos que experimentamos en este momento, no solamente en Brasil, sino en todas partes. Así que yo vi que la contabilidad puede tener varias posibilidades, encerrar varias posibilidades para la decolonialidad, no solamente en cuanto a las decisiones que toman los directorios o decisiones sobre inversiones en distintos ámbitos, minería y distintas industrias, sino también la educación en contabilidad. Podemos hablar de los mercados financieros y cómo están relacionados con distintos procesos que experimentamos y vivimos y cómo influyen en la forma en que se sostienen y mantienen las creencias y formas de opresión a nivel local. Y también cómo podríamos desarrollar actividades diferentes en las márgenes para reducir ese poder que viene de las grandes empresas, del gobierno, de los estados, a los que están sujetos diversos grupos. Podemos ver la contabilidad también como una posibilidad para promover una un recompromiso, por así decirlo, una reparticipación para participar en un comité popular, por ejemplo, para ayudarlos a producir la información necesaria para tener un impacto sobre otros grupos, puede ser políticos o de inversionistas o la comunidad en general, cómo la contabilidad puede ayudar a reingresar en el sistema con temas pertinentes para la sociedad. Por eso estamos pensando en la colonialidad, en la contabilidad, cómo podemos cambiar su papel y encontrar otra forma de hacer contabilidad en este proceso, pero orientada a través de esa lente. Que la colonialidad, reconociendo que la colonialidad está en nuestras mentes, en nuestras prácticas, desde la constitución de América Latina, desde que surgió América Latina al mismo tiempo que el eurocentrismo. Y cómo se ve ese conocimiento como superior, etcétera. O sea que sí, hay que retar todos esos esquemas y desarrollarlos. Gracias. Tengo dos preguntas más de seguimiento. La primera, usted habló de Sudamérica, Latinoamérica y la contribución de Latinoamérica. Usted dice que viene de colonos portugueses y yo soy una colona francesa. Y se habla de que de la decolonización y qué es lo que significa esto y cómo puede funcionar. Mi primera pregunta es la siguiente. ¿En qué medida Latinoamérica tiene conocimientos, o sea, hay algo específico, único en Latinoamérica, digamos, si tuvieran que escribir algo desde Canadá, desde Nueva Zelanda, Australia, ¿cómo diría? ¿Cómo usted describiría de qué manera es diferente Latinoamérica de todos ellos? ¿Qué es lo que tiene que ofrecer en cuanto a conocimientos? Bueno, Latinoamérica, ¿cómo difiere? O el pensamiento decolonial latinoamericano, bueno, como difiere ambos tal vez. Es interesante porque yo reconocí que mi familia es una familia de colonizadores de 400 años en Brasil, pero eso no significa que soy europea. Yo soy mestiza, ¿verdad? Soy alguien de aquí. Y cuando hablo con un público internacional, con la Academia de Administración, no es que yo no soy una académica central, soy de los márgenes, pero en Brasil soy blanca, me ven como blanca. Cuando salgo de Brasil no me ven como blanca. Y estas posicionalidades y diferenciaciones
afectan cómo veo las cosas, cómo produzco y cómo me conecto y participo. Entonces, ver Latinoamérica y también producir un artículo reconociendo el valor del pensamiento latinoamericano es difícil para un brasileño, porque los brasileños no nos consideramos latinoamericanos, somos portugueses, hablamos diferente, hablamos portugués. Y ese es un legado colonial, porque cuando decimos no somos latinoamericanos, somos brasileños, lo que hacemos es acercarnos a Europa, ¿no? A Portugal y a nuestros orígenes. Y la verdad es que es difícil, ¿no? Porque hoy en día en Brasil estamos viviendo el proceso de satanización de otros países latinoamericanos. Se demoniza las culturas de los pueblos originarios, del legado africano en Brasil también, de nuestro patrimonio. Y es difícil porque ese contexto específico nos puede mostrar, abrir posibilidades para revelar la colonialidad de una manera diferente, o sea, en cuanto a qué es lo que tiene diferente de especial este contexto. Y también porque yo creo que en Latinoamérica varios movimientos sociales y grupos sociales ya han empezado a reconectarse con ese tipo de reexistencia. Se han dado la tarea de hacerlo y hay un poco de apertura, diría yo, tal vez. Pero también habrá dificultades. Dirán, otra investigadora, de otra universidad, viene a ver qué es lo que hago. Está preparando un artículo, lo va a publicar y a nosotros no nos va a llegar nada. Así que tenemos un contexto en el que los movimientos sociales necesitan al mismo tiempo contribuciones de las universidades en cuanto a su existencia y al mismo tiempo lo resisten porque ya hemos estado allí en otras capacidades o calidades. Y podemos revelar distintos estudios o situaciones que se han dado, que siguen dándose aquí, que podrían ser un caso ilustrativo, un ejemplo de cómo se puede retar o impugnar el colonialismo. Bueno, estimadas profesoras, yo soy la mala de la película. Creo que Fernanda también tenía algunas preguntas sobre el trabajo realizado por Diane, ¿no? Diane Law. Sí, yo soy economista y usted es antropóloga, ¿no? Así que cuando yo estaba leyendo sobre los argumentos metodológicos el decolonialismo, o sea, quisiera saber qué opina usted. ¿Cómo ve esa crítica, esa posibilidad de no extractivismo? No solo como etnógrafa originalmente, sino como una persona que está experimentando el proceso de repensarse a sí misma en el mundo. Quisiera oírla a usted. ¿Cuáles son sus impresiones personales? Muchas gracias. Para tener un poco de contexto para los que no me conocen, para mi doctorado pasé 3 años en la bolsa con administradores de fondos de inversión y otros, y ahora llevo 2 años con las comunidades indígenas en la región y tiene mucho en común. Ya que en ambos casos estoy utilizando modelos de etnografía urbana. O sea, lo que se hace es que uno va y hace una inmersión en la sociedad que está estudiando. Y al principio yo les hablaba a los líderes indígenas como les hablaba a los corredores de bolsa. Me presentaba, trataba de entender cuál era la historia de ellos, cómo pensaban y no había, eh, no tenía ideas preconcebidas con respecto a cómo debía interactuar con ellos. Lo interesante es que la gente no indígena me dijo, cuidado, no haga eso es muy arriesgado, muy riesgoso. Algunos van a decir ustedes, o algunos decían ustedes francesa, no lo haga, porque los franceses fueron los que colonizaron inicialmente Canadá. Yo dije, ¿qué problema hay? Para mí era bastante nuevo y yo no entendía realmente
su dimensión total. Pero luego ocurrió algo. Fui a una comunidad, fui a la reserva y hablé con un ex cacique o jefe del consejo tribal. Y lo primero que me dijo fue, usted es francesa, nosotros hicimos un tratado con sus ancestros hace 400 años y así que ya tenemos una relación buena, por cierto. Así que para mí fue surrealista porque yo llego a un lugar por primera vez y de alguna manera debido a mi origen ya tenía cientos de años de relaciones con ellos a través de mis ancestros. Era algo que yo quería reconocer. O sea, yo soy francesa desde siempre, ¿no? Los ancestros de ellos conocían a mis ancestros hace 400 años y ya tenían una relación y vi comentarios en el chat sobre la identidad. Yo creo que es la principal diferencia cuando se interactúa con las comunidades indígenas y con la metodología de decolonización, uno trae su identidad, no se puede separar la historia personal y cultural que trae uno, sus privilegios y su trabajo. Como saben, como ven aquí, estoy en una universidad bonita porque estoy disfrutando de lo que hicieron los colonos antes de que yo llegara, con privilegios que me ofrecieron cuando vine aquí de Francia. Es algo que traigo conmigo. Y a medida que, cuando yo estaba haciendo el trabajo de campo, obtuve más conciencia al respecto. Tuve que reconocer mis privilegios, mis sesgos, también la forma como me educaron. Pero empecé esa conversación con ese ex jefe tribal y yo sobre ese tratado, y ese tratado lo traigo conmigo en mi trabajo de investigación. Todo esto es parte de mi cultura, viene con mi acento, con el color de mi piel, con mi origen y, y mi historia, todo lo que he hecho. Así que sí hay una gran diferencia desde ese punto de vista. No sé si con eso contesto la pregunta. Mary, adelante. Una pregunta más y luego vamos a pasar a las preguntas del público, si así lo desea. Lo que decía Diane Law es muy importante, reconocer nuestros privilegios y cómo actuamos esas diferencias, las hacemos realidad en esos privilegios. Es importante. Y esto no es específicamente algo que fuera a tratarse aquí en este contexto, pero en la última conferencia de la QRCA hubo un panel sobre decolonialidad o decolonialismo. Y se dijo que a pesar de todos nuestros esfuerzos por reconocerlo y por conectarnos de maneras diferentes con distintas metodologías, las preguntas que salieron en el panel entre los académicos fueron las siguientes. ¿No será que estamos recolonizando de otra manera al proponer una reexistencia en los términos que incorporan los términos que nosotros traemos con nosotros? ¿Existe realmente una colonialidad, una posibilidad colonial? ¿O todos los esfuerzos que estamos haciendo es reinscribir nuestras posibilidades a través de la recolonización? Es algo para lo cual no tenemos respuesta. En realidad, tal vez algunos procesos están decolonizando, otros recolonizando, y como estamos en facultades de administración de empresas, seguramente estamos recolonizando más que decolonizando, porque traemos un trasfondo, una historia que no se puede borrar por completo. Así que es algo que da que pensar. Y yo sé que ustedes están relacionados con el movimiento del ethos, de decolonizar
las facultades de administración de empresas en la que participan incluso amigos míos, pero quisiera saber un poco más de esa iniciativa. ¿Cómo ve, bueno, realmente se está decolonizando o se está recolonizando? Y hay otro tema que surgió la semana pasada en cuanto a la situación de los despidos en las universidades, en Inglaterra, en Gran Bretaña, etcétera, cuando hablan de decolonizar, ¿será que la decolonización puede ayudar a los académicos que enfrentan esos problemas? No sé si tendrá respuesta para esas preguntas, pero bueno, las ventilo. Bueno, Bobby Bennard es alguien a quien quiero reconocer y con quien trabajo en mi investigación. Él cree que no se puede descolonizar o decolonizar la facultad de negocios. Yo principalmente en mi facultad participo mucho en esto, no solamente porque tenemos un deber. En Canadá tenemos que el proceso de verdad y reconciliación y también un gran debate sobre inclusión de diversidades y también para cometer el racismo estructural y sistémico y etnocéntrico. O sea, el antirracismo también es parte del proceso de colonización. Los dos están interconectados en cuanto al tema también de las razas. Yo creo que si hay un lugar donde debemos hacer decolonización es en la escuela de negocios, en la facultad de negocios, porque por su diseño los sistemas capitalistas están basados en supuestos con respecto a los proyectos y hay muchos supuestos en cuanto a la relación con la naturaleza que hay que dominar, la relación entre razas, está la jerarquía de razas, donde los pueblos indígenas se encuentran en la parte inferior de la pirámide, las relaciones con las emociones, que hay que ser racional, blanco, europeo y hombre para poder salir adelante. Y yo creo que la ciencia ha sido muy, muy colonial, pero la parte de administración de empresas aún más. Debemos reconocer que Francia, el Reino Unido y Portugal, bueno, todos estas palabras vienen de la explotación de esclavos a lo largo de siglos. De ahí viene el sistema capitalista. Hay desigualdades importantes, hay las fronteras que tenemos planetarias, vienen de la idea de que creemos que la naturaleza no tiene agencia, digamos, que no tiene derechos. Todo el tema de la inclusión de la diversidad es parte de este proyecto moderno. Y para mí la decolonización es algo importante. Vean la pandemia y las desigualdades, vean cómo nos afecta a todos. La pandemia no nos afecta a todos de la misma manera. Hay algunas etnias y minoridades que son más propensas a morir a causa del COVID. Y eso es cierto, es una verdad. Me parece que no tenemos elección. No podemos volver al pasado, no lo vamos a hacer. No creo que sea una buena idea, pero sí tenemos que ingresar en ese diálogo en el que somos parte de la élite. Por ejemplo, yo que tengo privilegios de los blancos, que estoy en una facultad de administración, en un país rico. Yo, por ejemplo, tengo que dedicarme a eso. Yo disfruto de esos privilegios blancos y yo creo que nuestras facultades tienen que hacerlo, y principalmente porque tenemos que impugnar los supuestos del capitalismo. Tenemos que relacionarnos entre nosotros diferentes, también con la naturaleza y cómo se extrae el valor, en lugar de compartirlo. Para mí es importante esta conversación. No es casualidad que la estemos teniendo. Estos eventos, la pandemia, la crisis del clima, los movimientos de decolonización, están todos interrelacionados, son parte de la nueva conversación sobre el fin del proyecto moderno. Y yo creo que hace falta reinventarnos y habrá que emprender ese camino. No tenemos otra opción por el bien de nuestros hijos y nietos, ¿no? Futuras generaciones. Muchas gracias, Diane Lord. Tenemos algunos comentarios y preguntas del público. Tenemos algunos minutos tan solo. Así que debemos contestar de forma breve. Voy a leer algunas de ellas. La primera es, siguiendo a Miñolo,
usted dice que el cambio decolonial es un proyecto de desvinculación, mientras que la crítica postcolonial y la teoría es un proyecto de transformación académica dentro de la academia, pero el movimiento decolonial no es esencialmente también una empresa académica. ¿Qué contribuciones reales ha hecho el DEM hasta ahora a la parte académica? Usted dice que el movimiento de los sin tierra, por ejemplo, es un ejemplo de proyecto decolonial, pero ellos no lo argumentan. No, es cierto, hay movimientos sociales en que son realmente eficaces, efectivos a la hora de cambiar lo que dijo Diane Lore, el tema de ver y cambiar el mundo moderno y sus sistemas. El movimiento de los sin tierra es un gran ejemplo. No sé ni cómo decirlos, pero es una forma de producir productos agropecuarios de una manera diferente, con distintas cadenas de distribución y producción, libres de plaguicidas y de agroquímicos, con agroecología. Gracias, Angie. Eh, y también varios movimientos cooperativos y varias otras iniciativas relativas a la raza en el Brasil y la búsqueda de la decolonización y cambiar ese patrón racista que tenemos y revisarlo y cambiarlo. Otra posibilidad, otro ejemplo que no mencioné en el artículo, es que tenemos movimientos populares en distintas ciudades con respecto a las demandas por el uso del territorio y el uso de los espacios, en los cuales hay académicos de distintos campos, pero no de la contabilidad. Podría haber contadores allí para conectarse con ellos, trabajar con ellos, apoyar su lucha por el uso del espacio público, para la vivienda de interés social y tratar de resistir los proyectos eurocéntricos o megaproyectos de infraestructura que se hacen en Brasil, se han hecho en la última década, por ejemplo. Los contadores también pueden ayudar. Pueden bueno, no solamente producir un producto académico, sino también y erudito, sino hacer algo para poder ayudar con el desarrollo de una nueva reexistencia. En este artículo no hay espacio para todos esos ejemplos, pero sí existen a pesar de que no los hemos enumerado. Y están en varias actividades, pero no la contabilidad. Tal vez la contabilidad tradicional no. Tenemos que ir más allá de la contabilidad tradicional. Próximo, gracias Fernanda. ¿Cómo se aborda el estudio de la contabilidad occidental anglosajona, lo que Castro Gómez llamaba la estructura triangular de la colonialidad del poder, conocimiento, colonialidad del conocimiento y ser, colonialidad de la existencia? Las prácticas contables hegemónicas han sido transferidas en gran medida a nuestros contextos y se han convertido en parte de la dinámica del neoliberalismo y la financialización. ¿Es posible ver más allá y hacer un diálogo de conocimiento con otras comunidades y prácticas contables nativas? Sí, es posible. Debemos intentarlo. Esa estructura triangular de la colonialidad viene de Aníbal Quijano, de el poder, el conocimiento y el ser. Y lo que decía Diane Lore es que tenemos que pensar en nosotros, nuestro ser. Debemos repensarnos nuestro ser, todo lo que hacemos, por pequeño que sea, y qué clase de conocimiento es el que utilizamos y enfrentamos, qué clase de estructura de poder estamos reforzando con nuestros actos. Cuando hablamos de esa estructura, no nos referimos a aquello que van realmente a transformarse o desaparecer,
sino que hay que reconocer, hay que tocar, hay que proponer, hay que participar proponiendo, hacer mediante el reconocimiento, porque la colonialidad permea todo lo que hacemos, por pequeño que sea, en todas nuestras prácticas. Dianlo, ¿quisiera usted hacer algún comentario al respecto? Sí, excelente pregunta. Sí, tengo una estudiante de doctorado, Miklen, aquí en el chat, y hemos hecho dos cosas al hablar de la colonización en la contabilidad. Dije, bueno, esto es algo nuevo para mí, he analizado la literatura, que son cosas nuevas, y la verdad es que me sentí frustrada por la cantidad de subyugación y de negatividad hay en torno a estos proyectos. Las comunidades indígenas se han visto subyugadas y explotadas mediante sistemas contables, por ejemplo, en Canadá con el gobierno federal. Y también se puede ver, es algo que puedo ver y al participar aquí trabajo con la comunidad. Y la parte de las medidas emancipatorias o acciones es algo que yo hago que está en mi naturaleza y es algo que quisiera hacer. Hemos hecho dos cosas, volviendo también a la pregunta anterior. En primer lugar, contactamos a los entes de del Colegio de Contadores Públicos, de Profesionales, y hablamos del tema de las comunidades indígenas a través de la contabilidad, si ya sea el descuento en los flujos de caja o la imposibilidad de obtener créditos bancarios, etcétera. Todo eso, cómo los afecta y cómo está estructurado el sistema de una manera que la contabilidad perpetúa el racismo sistémico que hay en Canadá y seguramente será en otros países lo mismo. Lo que podemos hacer en la contabilidad es visibilizar eso a través de los órganos profesionales, las asociaciones. Es una forma de emancipación, se puede pensar, pero no es suficiente. Pero en este caso, las habilidades técnicas pueden ayudar a entender la situación. En segundo lugar, las comunidades indígenas con las que trabajo aquí, les digo, bueno, olvidemos la contabilidad. Si tuviera que contabilizar lo que usted hace, tuviese que utilizar su propio sistema contable, ¿cómo lo haría? Entonces empezamos de cero, bueno, no de cero, bueno, desde mi perspectiva occidental, pero una página llena, digamos, de parte de los indígenas. Y entonces empezamos a ver sistemas y métricas de contables que van de la mano con su visión del mundo. Y para ver cómo se podían también utilizar los sistemas que existen aquí en Canadá. Todo esto es de base, todo se ha hecho como un esfuerzo de base y una vez que se empieza a hacer esto, a escribir sobre esto, a publicar sobre esto, a hablar en voz alta, a levantar la voz en los webinarios, en las universidades, creo que vamos a poder lograr el cambio, pero debemos ser osados y valientes. Sí, y mi invitación es que para que la gente que está interesada en este tipo de iniciativa, que por favor sigan el trabajo que va a estar haciendo Diane. Un ejemplo que estamos tratando de hacer aquí en Brasil es el trabajo de Cleia, que es una estudiante nuestra, que está tratando de desafiar la estructura de gobernanza implementada en la política de asistencia social en el municipio de Río de Janeiro, o sea, enfrentando las estructuras de poder, los conocimientos que impone el Estado y cómo a la gente, cómo se le está retando su propia identidad, cómo se le está imponiendo hacer su trabajo de maneras diferentes, sin tener en cuenta quién es el que está siendo asistido directamente a través del trabajo de los servicios sociales. Estamos tratando de analizar esta estructura triangular y tratar de desconstruirla y desarrollar con ellos nuevas posibilidades y mostrarle al gobierno, ayudarles a mostrarles que de verdad ya había algún tipo de gobernanza, de sistema, antes de que el sistema internacional o el directorio lo decidiera.
ellos ya vivían de alguna manera, ya se autogobernaban y ya informaban de alguna manera. Hay que recuperar ese conocimiento que se desecha como malo, como inexistente, y revelarlo, traerlo a colación, darle fuerza y darles el espacio de manera que esos profesionales puedan trabajar con esas formas de gobernanza en los sistemas sociales. Gracias. Voy a leer el resto de los comentarios y preguntas y hacer unos comentarios, oír comentarios finales de todos ustedes, porque nos quedan 5 o 10 minutos para dar por concluido el evento de hoy. Una de las preguntas, bueno, algunas son muy parecidas a esta. Yo creo que una de las principales luchas que se dan en los estudios coloniales y decoloniales y postcoloniales es colocar la alteridad en el centro de la historia, economía, política, relaciones humanas y con la naturaleza. El posicionamiento de la otredad ha revelado que hay otras formas de ser y sentir en el mundo. Entonces, para lograr avanzar en el proceso de colonización de la contabilidad, corresponde preguntarse a uno mismo cuál es la definición de otra contabilidad será, y esta definición podría ser un diálogo de conocimientos que va más allá de lo científico. Yo voy a complementar esta pregunta con la próxima. Douglas, adelante, porque tenemos otros comentarios muy relacionados. Estoy muy interesado o interesada en la identidad del nosotros. El otro se hablaba de la otredad, aquí se habla del nosotros. El estudioso y o el ciudadano que lleva a cabo la investigación, que es un activista en el área, y qué se hace para enfrentar posibles conflictos de identidad, historia, etcétera. Esto tiene que ver con la persona, con el individuo, el sujeto. Otro comentario. ¿La contabilidad podrá transformar o desafiar la poscolonialidad? ¿Ustedes creen que la contabilidad o contabilidad tradicional, diría yo, puede tan solo no puede más que reforzar a las élites poderosas? Luego tenemos otros comentarios parecidos también en el chat. Esta información y este conocimiento son fascinantes. ¿Cómo se comparte este conocimiento y se comunica con centros de poder para generar sensibilidad? Otra persona de Brasil, tengo una maestría y en mi graduación no recuerdo haber leído estudios brasileños ni latinoamericanos escritos en español. Tenemos un problema con nuestros colegas latinoamericanos y con nosotros mismos que se refleja en nuestros programas de estudio. Yo diría que aquí hay dos elementos. En primer lugar está el sujeto, el otro y el nosotros. Y el otro es el papel de la contabilidad para superar el colonialismo, digamos. Eso es todo, y ahora vamos a ir los comentarios finales de Fernanda y Dayan. ¿Quién empieza? ¿Dialó? Gracias. En primer lugar, quisiera agradecerles muchísimo por este webinar y por invitarme. Yo quisiera animar a los estudiosos y académicos latinoamericanos a que se hagan oír, a que participen en este diálogo. Yo no creo que la solución provenga o vaya a provenir de las estructuras de poder sistémicas usuales, como por ejemplo Londres, Reino Unido, bueno, Canadá y otros, donde hay estos estudios en contabilidad tradicionales. Tenemos que escuchar a otras voces. Así que los animo a participar más y muchas gracias por la invitación. Gracias por liderar este movimiento latinoamericano. A todos los académicos latinoamericanos. Y el mensaje es trabajar en Latinoamérica para los latinoamericanos con gente que esté interesada en trabajar con nosotros, como usted. Sí, Diane Lori, sus contribuciones son increíbles, por eso la invitamos. Nosotros sabemos que usted tiene trabajo y proyectos directamente conectados con lo que nosotros estamos haciendo en curso, y queríamos por eso escucharlo a usted. Una de las preguntas con respecto a la otra contabilidad, bueno, es algo que
me molesta un poco porque el proceso de la otredad es poner al otro y subyugar al otro. Posicionarse uno mismo como superior al otro por ser diferente o exótico el otro. Yo creo que tal vez esto es algo que Pablo Mero, que está aquí, seguramente querrá eh, discutir más adelante. En contabilidad ya tenemos otras perspectivas interpretativas y críticas. Todos somos otredad, digamos. No somos contabilidad. Yo creo que la otredad en la contabilidad es una forma de reexistir y retar los conceptos centrales. Yo creo que este es un proyecto en el que deberíamos embarcar. O sea, ya no somos nosotros los alternativos, nosotros somos la contabilidad de la reexistencia desde, en, sobre, no sé, no, mi idioma no es el inglés, así que no sé cuál es la mejor preposición o tal vez todas las posibilidades que se podrían utilizar para deotrizar la contabilidad o desotrizar. Yo creo que es un largo camino que hay que recorrer en nuestras universidades, nuestros planes de estudios, nosotros mismos, nuestras posicionalidades, cuando nos relacionamos con los estudiantes, con los colegas, con nuestros pares, con las comunidades, lo que tratamos de entregar, lo que queremos hacer y cómo queremos conectarnos. La verdad es que no recuerdo todas las preguntas, pero creo que la de la otredad es algo que realmente me llamó la atención. Mary las leyó muy, muy rápido. Sí, es cierto. Yo creo que necesitamos más webinarios sobre la otredad y creo que tenemos que hablar de cómo comunicarnos con la estructura de poder central. Es complicado, es complejo porque la criticalidad se está retando en el centro. En el Reino Unido, en Estados Unidos, en otros países, antes de ser desplazada de las facultades de negocios. Por último, nosotros somos los que hacemos que esas autoridades centrales sean centrales. De nosotros depende no darles esa centralidad. Yo creo que hace falta esas iniciativas. No hay que justificar las posturas académicas no centrales. Eso es muy importante. No tenemos por qué justificar nuestros puntos de vista en cuanto a qué es lo que se puede aportar a la parte institucional y a las relaciones existentes a nivel académico. Yo creo que hay que tal vez descentralizar y localizar las estructuras de poder. Creo que depende de nosotros tener esa libertad, liberarnos de ese juicio, porque a veces uno va a los Estados Unidos y uno dice, como usted dijo, ya no es blanca, bueno, porque usted también se proyecta así. O sea, la mujer siempre siente que debería asemejarse al hombre o que el negro debería, la persona negra que cree que debería hablar como una persona blanca. O sea, nosotros tenemos que empoderarnos, incorporarnos y actuar como nosotros nos parece. Claro, es más fácil para mí porque tengo un puesto fijo en la universidad, pero hay otros que también tienen un puesto fijo en las universidades, pueden hacerlo, pueden liderar ese movimiento. Son muy pocas personas en el mundo a las que estamos dando esa centralidad. Y el resto del mundo no es central, entonces de nosotros depende descentralizarlos. Eso es todo. Por eso es tan importante la QRCA. Gracias, muchas gracias a todas. No tengo suficiente tiempo para agradecer lo suficiente a Diane-Laure y a Fernanda. Este es tan solo el primer webinario. Douglas me va a ayudar con la presentación. Es solamente el primer webinario de la red QRCA. Acabamos de crear esta red en el 2000.
18. Y estamos siguiendo aquí las sugerencias de la última conferencia, tratando de hacer más eventos y desarrollar y fortalecer esta conexión. La idea es acercarnos y construir puentes entre las comunidades sobre estos temas y estas ideas. Nuestras próximas actividades, una será el mini curso de QRCA, articulando la investigación contable, cualitativa, interpretativa y positivista. Habrá 2 sesiones, 19 de mayo y 16 de junio. Por favor, ténganlo en cuenta. Les vamos a enviar un recordatorio a sus correos electrónicos. Y será una de las sesiones. Se les invita a proponer ponencias, si quieren participar, si tienen alguna ponencia que presentar. La idea es trabajar juntos en esta red. Nos interesa que la gente trabaje junta en Latinoamérica, hablando con los latinoamericanos. No nos importa cuál es su origen. La idea es que nos unamos. Y también, próxima diapositiva, por favor. En los próximos días vamos a lanzar una solicitud de ponencias para la conferencia de la QRCA para el 2021, que será virtual este año, en noviembre del presente año. También habrá el consorcio virtual para estudiantes de posgrado, será el 4 y 5 de noviembre, y la conferencia en sí misma del 16 al 18 de noviembre. Así que vamos a lanzar el pedido, vamos a abrir el proceso de recepción de ponencias en nuestro sitio muy pronto. Allí tendrán toda la información sobre el webinario, minicurso y demás actividades, así como la conferencia virtual. Manténganse en contacto, tenemos su información de correo electrónico y les vamos a enviar todos los datos. Para concluir el día de hoy, ahí tienen las estadísticas. Hoy tuvimos 182 personas anotadas en el seminario. Tenemos aquí con nosotros, tuvimos a más de 100 personas de 18 países que se anotaron. Tratamos de proporcionar interpretación al español. Yo soy venezolana, trabajo en Colombia, no hablo muy bien inglés, pero les pido disculpas, he hecho todo lo posible. Y entonces quería solamente despedirme. Gracias por aceptar esta idea. Gracias a Fernanda, a Diane Log y a todo el equipo que ha organizado esto. Quisiera agradecer una y otra vez al Núcleo Generas en Brasil, el Clube Generas de Pesquisa y Extensão de Sexo Raza. Quisiera que por favor enciendan sus cámaras. Douglas, Ana Carolina, Helen, Denise, Juliana, Janaína, profesora Silvia Pereira de Castro Casanova y demás personas que ayudaron a hacer realidad este webinario el día de hoy. Les agradezco a todos, le agradezco a nuestra intérprete, Sharona, gracias por su trabajo el día de hoy y gracias a todos ustedes por acompañarnos. La idea era tenerlos aquí, todos juntos, en esta conversación para lanzar el primer mensaje formal. Somos una red en desarrollo, una comunidad en desarrollo, y todos son bienvenidos a aportar ideas y contribuciones. Eso es todo lo que tenemos por hoy. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para algunos, ¿verdad? Barbara, por ejemplo. Y nos vemos muy pronto en futuras actividades. Muchas gracias. Gracias a todos.